A ver. Hoy vamos a seguir entonces Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 5, que se llama Las instrucciones de Narada a Vyasa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yana Tasmai Sri Urave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vamos al texto 26. Las instrucciones de Narada a Vyasadeva acerca del Srimad Bhagavatam. Pequeño recordatorio de lo último que estaba describiendo Narada Muni. Narada Muni dijo que en su experiencia personal, su vida espiritual empezó haciendo servicio personal a los Bhaktivedantas, a los devotos puros. Después recibió bendiciones y dejó de atraerse por los juegos mundanos. Tomó los remanentes de los sabios, comió el prasada de los platos de los remanentes, que a través de los remanentes quedan las cualidades de las personas, el karma en general. Entonces el corazón se purificó y la naturaleza trascendental se le hizo atractiva, escuchó acerca de Krishna, desarrolló ese gusto por escuchar, ese gusto se incrementó. La atención por oír se volvió resuelta, las modalidades de la pasión y la ignorancia se le disolvieron y todos sus pecados fueron erradicados. Y entonces pudo entender claramente la influencia de la energía del Señor Supremo. Ese fue el camino espiritual de Narada Muni. Entonces, para recordar el último texto, el 26 decía: Oh Vyasadeva, en medio de esa asociación y por la misericordia de esos grandes vedantistas, pude oírlos describir las atractivas actividades del Señor Krishna. Escuchando así atentamente, mi gusto por oír hablar de la personalidad de Dios aumentó a cada paso. Entonces vamos a seguir con el texto 27. Dice, oh gran sabio, en cuanto probé un poco de la personalidad de Dios, oír hablar del Señor se volvió resuelta. Y a medida que mi gusto se desarrollaba, pude comprender que solo por mi ignorancia yo había aceptado coberturas burdas y sutiles, pues tanto el Señor como yo somos trascendentales. Significado. La ignorancia propia de la existencia material se asemeja a la oscuridad, y en todas las escrituras védicas se dice que la personalidad de Dios se asemeja al sol. Donde quiera que haya luz no puede haber oscuridad. Oír hablar de los pasatiempos del Señor es de por sí asociación trascendental con el Señor, porque no hay diferencia entre el Señor y sus trascendentales pasatiempos. Asociarse con la luz suprema es disipar toda ignorancia. Únicamente por ignorancia, el alma condicionada cree equivocadamente que tanto ella como el Señor son producto de la naturaleza material. Pero de hecho, la personalidad de Dios y los seres vivientes son trascendentales y no tienen nada
que ver con la naturaleza material. Cuando se elimina la ignorancia y se comprende perfectamente que no existe nada sin la personalidad de Dios, desaparece entonces la esencia. Con el cuerpo burdo y el cuerpo sutil son emanaciones de la personalidad de Dios. El conocimiento de la luz le permite a uno ocuparlos a ambos en el servicio del Señor. El cuerpo burdo debe ocuparse en actos de servicio al Señor, como traer agua, limpiar el templo, dar reverencias, etc. El sendero de Archana, o de adorar al Señor en el templo, implica ocupar el cuerpo burdo en el servicio del Señor. Asimismo, la mente sutil debe ocuparse en oír hablar de los trascendentales pasatiempos del Señor, pensar en ellos, cantar su nombre, etc. Todas esas actividades son trascendentales. Ninguno de los sentidos burdos o sutiles debe ocuparse de otra manera. Esta realización de actividades trascendentales se logra en virtud de muchísimos años de aprendizaje en el servicio devocional, pero simplemente la atracción amorosa por la personalidad de Dios adquirida por oír, tal como se desarrolló en Narada Muni, es sumamente eficaz. Ya. 28. Sí. Así pues, durante 2 estaciones, la estación lluviosa y el otoño, tuve la oportunidad de oír a esos sabios de gran alma cantar constantemente las inmaculadas glorias del Señor Harí. Cuando el flujo de mi servicio devocional comenzó a manar, las coberturas de las modalidades de la pasión y la ignorancia se desvanecieron. Prestarle servicio amoroso y trascendental al Señor Supremo es la inclinación natural de todo ser viviente. El instinto está latente en todo el mundo, pero como resultado de la asociación con la naturaleza material, las modalidades de la pasión y la ignorancia lo cubren desde tiempos inmemoriales. Si por la gracia del Señor y de los devotos de gran alma del Señor un ser viviente se vuelve lo suficientemente afortunado como para asociarse con los inmaculados devotos del Señor, recibe una oportunidad de oír hablar de las inmaculadas glorias del Señor, es indudable que el flujo del servicio devocional aparecerá como el flujo de un río, así como el río fluye hasta que llega al mar. De igual manera, el servicio devocional puro fluye gracias a la asociación de los devotos puros, hasta que llega a la última meta, es decir, el amor trascendental por Dios. Semejante flujo de servicio devocional no puede detenerse, por el contrario, aumenta cada vez más ilimitadamente. El flujo del servicio devocional es tan potente que cualquier espectador también se libera de la influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia. Esas dos cualidades de la naturaleza son así removidas y el ser viviente se libera por haberse situado en su posición original. Muy linda esa descripción de cómo empieza a fluir el servicio devocional. Es como un manantial, ¿no? Una surgente de esa que, como le dicen, ojo de agua, que no se puede parar. Entonces, eso lo vemos también en la vida práctica, ¿verdad? Desde Srila Prabhupada y a grandes maestros que están totalmente enfocados y no pueden parar, no importa la condición externa que tengan en su vida. Y uno dice, ¿cómo le hacen, verdad? Hoy también que Draupadi vio a su maestro que andaba con un bastón, ¿no? Al Mongolarte y tiene una silla de rueda porque tiene la ciática. Y bueno, nuestro maestro también y todos están totalmente en un flujo que no pueden parar. Por eso se dice que no existe jubilación en el servicio devocional. Al contrario, cada vez
a pesar de, más allá del cuerpo, la condición que tenga, eh, entras en ese fluido trascendental. Muy hermoso. ¿Quieres que lea yo, Draupadi? ¿O alguien quiere leer? Y avisan si alguno está entusiasta para la lectura. ¿Quiere que lea un poco? Yo puedo seguir. Sí. Bueno, dale. Texto 29. Dice, yo estaba muy apegado a esos sabios. Tenía un comportamiento sencillo y todos mis pecados fueron erradicados en el servicio a ellos. En mi corazón yo tenía una gran fe en ellos. Yo había subyugado los sentidos y con la mente y el cuerpo estaba siguiendo a los sabios estrictamente. Significado. Esos son los requisitos que debe cumplir un posible candidato que pueda esperar ser elevado a la posición de un devoto puro e inmaculado. Dicho candidato debe buscar siempre la asociación de los devotos puros. Uno no debe dejarse desencaminar por un pseudo devoto. Uno mismo debe ser sencillo y dócil por recibir las instrucciones de dicho devoto puro. Un devoto puro es un alma completamente entregada a la personalidad de Dios. Él sabe que la personalidad de Dios es el propietario supremo y que todos los demás seres son servidores. Y únicamente mediante la asociación de los devotos puros puede uno liberarse de todos los pecados que se han acumulado como resultado de la asociación mundana. Un devoto neófito debe servir fielmente al devoto puro y debe ser muy obediente y seguir estrictamente las instrucciones. Esos son los signos de un devoto que está decidido a lograr el éxito incluso durante su vida actual. 3. Mientras se marchaban, esos Bhaktivedantas, que son muy bondadosos con las almas pobres de corazón, me instruyeron en lo referente a esa materia más confidencial de todas, que es la instruida por la propia personalidad de Dios. Significado. Un vedantista puro o Bhaktivedanta instruye a sus seguidores de conformidad con las instrucciones exactas del propio Señor. Tanto en el Bhagavad Gita como en todas las demás escrituras, la personalidad de Dios les ha ordenado a los hombres de manera categóricamente que solo lo sigan a Él. El Señor es el creador, sustentador y aniquilador de todo. Toda la creación manifestada existe por su voluntad y por su voluntad cuando todo el espectáculo se termine. Él permanecerá en su morada eterna, con todos sus enseres. Antes de la creación, Él se encontraba ahí, en la morada eterna, y después de la aniquilación, Él seguirá permaneciendo ahí. Por consiguiente, Él no es uno de los seres creados. Él es trascendental. En el Bhagavad Gita, el Señor dice que muchísimo antes de que la instrucción le fuera impartida a Arjuna, eso mismo le fue instruido al dios del sol, a que con el transcurso del tiempo la misma instrucción, habiendo sido erróneamente manipulado y habiendo sido quebrantada, le fue impartida de nuevo a Arjuna, porque él era devoto, su devoto y amigo perfecto. De manera que las instrucciones del Señor pueden entenderla únicamente los devotos y nadie más. El impersonalista, el cual no tiene ni idea de la forma trascendental del Señor, no puede entender este mensaje del Señor que es de lo más confidencial. La expresión más confidencial de todas es significativa aquí, debido a que el conocimiento del servicio devocional está muy por encima del conocimiento del Brahman impersonal. Ñam Nam significa conocimiento ordinario o cualquier rama del conocimiento. Ese conocimiento se desarrolla hasta el conocimiento del Brahman impersonal. Por encima de este último, cuando dicho conocimiento está parcialmente mezclado con devoción, se desarrolla y se convierte en conocimiento de Paramatma o la divinidad que se encuentra difundida en todo. Este conocimiento es más confidencial, pero cuando dicho conocimiento
se convierte en servicio devocional puro, se alcanza la parte confidencial del conocimiento trascendental, se denomina el conocimiento más confidencial de todos. Y este conocimiento se le impartió el señor Brahma, Arjuna, Uddhava, etc. Muy confidencial. O sea que solo lo pueden entender los devotos que tienen una relación de amor y amistad con el Señor Supremo, de amor y confianza. Y seguramente los sabios también percibieron en Narada Muni esa actitud sincera, ¿verdad? Y entonces le compartieron todo su conocimiento y realizaciones que Krishna pues comparte con su devoto más sincero. 31. 31. Mediante ese conocimiento confidencial pude entender claramente la influencia de la energía del Señor Sri Krishna, el creador, sustentador y aniquilador de todo. Por el hecho de saber eso, uno puede regresar a él y conocerlo personalmente. Significado: mediante el servicio devocional o mediante el conocimiento más confidencial de todos, uno puede entender muy fácilmente cómo actúan las diferentes energías del Señor. Una parte de la energía manifiesta el mundo material, la otra parte superior de su energía manifiesta el mundo espiritual, y la energía intermedia manifiesta a las entidades vivientes que están sirviendo a alguna de las dos energías antes dichas. Las entidades vivientes que se hallan sirviendo a la energía material están luchando arduamente por la existencia y la felicidad que se les presenta a ellas en la forma de la ilusión. Pero aquellos que están en el seno de la energía espiritual son puestos bajo el servicio directo del Señor, con una vida eterna, conocimiento pleno y bienaventuranza perpetua. El Señor desea, tal como lo ha dicho directamente en el Bhagavad Gita, que todas las almas condicionadas que se están pudriendo en el reino de la energía material, vayan de vuelta a Él mediante el acto de abandonar todas las ocupaciones que tengan en el mundo material. Esa es la parte más confidencial del conocimiento, pero eso solo lo pueden entender los devotos puros. Únicamente dichos devotos entran en el reino de Dios para verlo a Él personalmente y servirlo personalmente. El ejemplo concreto es el propio Narada, quien alcanzó esa etapa de conocimiento eterno y bienaventuranza eterna, y los medios están al alcance de todos. Siempre y cuando uno acceda a seguir los pasos de Sri Narada Muni, según el Srutri, el Señor Supremo tiene energías ilimitadas sin ningún esfuerzo de su parte, y estas se dividen en tres categorías principales, como se mencionó anteriormente. Pero eso se refiere a la vida mundana, o sea, a los malos hábitos, porque también está el deber prescrito como ayuno. Sí, O sea, tú haces tu deber prescrito, pero a lo que se refiere el acto de abandonar las ocupaciones que tengan en el mundo material. sí, aquí él entendió las influencias de las diferentes energías del Señor, la interna, externa y la marginal, ¿no? Ujú. A ver, voy a leer el texto 32. Oh Brahmana Vyasadeva, los eruditos han decidido que el mejor remedio para eliminar todos los problemas y sufrimientos consiste en dedicar al servicio del Señor Supremo, la personalidad de Dios, todas las actividades de uno. Significado:
Sri Narada Muni experimentó personalmente que la manera más práctica y factible de abrir el sendero de la salvación o liberarse de todos los sufrimientos de la vida consiste en oír sumisamente a la fuente idónea y genuina hablar de las trascendentales actividades del Señor. Ese es el único proceso remediador. La existencia material por entero está llena de sufrimiento. La gente necia ha fabricado con su diminuta inteligencia mucho remedio, muchos, mm, para eliminar el triple sufrimiento relacionado con el cuerpo y la mente, con los disturbios de la naturaleza y con otros seres vivientes. El mundo entero está luchando muy duro por existir fuera del ámbito de su sufrimiento, pero los hombres no saben que sin la sanción del Señor ningún plan ni remedio puede verdaderamente hacer que aparezca la paz y la tranquilidad deseada. El remedio para curar a un paciente mediante tratamiento médico es inútil si el Señor no lo sanciona. Cruzar el río o el océano en un bote adecuado no es un remedio si el Señor no lo sanciona. Hemos de saber con toda certeza que el Señor es el máximo oficial sancionador y en consecuencia debemos dedicarle nuestro esfuerzo al Señor y depender de su misericordia para lograr el éxito final o para librarnos de los obstáculos que hay en la senda del éxito. El Señor está dentro y fuera de todo, es todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Él es el máximo agente sancionador de todos los efectos buenos o malos. Por consiguiente, debemos aprender a dedicarle nuestras actividades al Señor y depender de su misericordia y aceptarlo a Él, ya sea como impersonal o como Paramatma localizado o como la suprema personalidad de Dios. No importa lo que uno sea, se debe dedicar todo al servicio del Señor. Si uno es un doctor erudito, un científico, un filósofo, un poeta, etc., debe entonces emplear su conocimiento en establecer la supremacía del Señor. Trate de estudiar la energía del Señor en cada esfera de la vida. No lo censure ni trate de volverse como Él o de tomar su posición simplemente mediante la acumulación fragmentaria de conocimiento. Si uno es un administrador, estadista, guerrero, político, etc., entonces debe tratar de establecer la supremacía del Señor en el arte de gobernar. Pelee por la causa del Señor como hizo Sri Arjuna. Al comienzo, Sri Arjuna, el gran guerrero, rehusó pelear, pero cuando el Señor lo convenció de que la pelea era necesaria, Sri Arjuna cambió su decisión y peleó por la causa de él. De modo similar, si uno es un hombre de negocio, un industrial, un agricultor, etc., debe entonces gastar en la causa del Señor su dinero arduamente acumulado. Piense siempre que el dinero que se gana es la riqueza del Señor. Se considera que la riqueza es la diosa de la fortuna Lakshmi y el Señor es Narayan o el esposo de Lakshmi. Trate de ocupar a Lakshmi en el servicio del Señor Narayan y sea feliz. Esa es la manera de percibir al Señor plenamente en cada esfera de la vida. Al fin y al cabo, lo mejor es liberarse de todas las actividades materiales y dedicarse por completo a oír las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor. Más en el caso de que no exista una oportunidad tal, uno debe tratar de ocupar en el servicio del Señor todo aquello por lo que tenga una atracción específica. Y ese es el camino de la paz y la prosperidad. La palabra samsuchitam de esta estrofa también es significativa. Uno no debe creer ni por un momento que la vivienda de Narada era únicamente un producto de la imaginación infantil. No es así. Eso mismo experimentan los expertos y sabios eruditos, y ese es el verdadero significado de la palabra samsuchitam.
Así que, como le explica muy bien Srila Prabhupada, todo lo que sea nuestro Dharma, nuestra actividad espontánea y natural que podemos aportar a, a este mundo, tener un estado de conciencia interno de que todo es para el Señor Supremo. Cumplir nuestra deber, nuestras actividades y saber internamente que no somos los dueños de nada y hacer todo como una ofrenda, como un sacrificio espontáneo, siempre recordando quién es el propietario de todo, el propietario supremo. Entonces, de esa manera si hacemos todo con gratitud y como una ofrenda, entonces sí podemos vivir en paz, sin falsas expectativas, ¿verdad? Que las expectativas vienen cuando queremos disfrutar de las cosas que hacemos de una forma, de una manera egoísta, ¿no? Entonces aquí está la clave de la paz, de la felicidad. Hacer todo, hagamos lo que hagamos, hacerlo pensando, meditando que es una ofrenda para el Señor. Y cuando servimos a los demás, eso también se convierte en una ofrenda para el Señor Supremo. ¿Cómo ves, Dra? Muy bien. Vamos a seguir leyendo. A ver qué pasa con Narada Muni. Texto 33. Dice, oh buen alma, ¿no es cierto que una cosa aplicada terapéuticamente cura una enfermedad que ella misma ha causado? Significado. Un médico experto trata a su paciente con una dieta terapéutica. Por ejemplo, a veces las preparaciones lácteas ocasionan desórdenes intestinales, pero la misma leche convertida en cuajada y mezclada con algunos otros remedios cura dichos desórdenes. Es como las vacunas, ¿no? Que te inyectan lo mismo. Igual, pero igual. De igual modo, el sufrimiento triple de la existencia material no puede ser mitigado simplemente mediante actividades materiales. Esas actividades tienen que ser espirituales, Espiritualizadas. espiritualizadas. De la misma manera en que mediante el fuego el hierro se pone al rojo vivo, comenzando así a actuar como fuego. Igualmente, el concepto material de una cosa cambia de inmediato en cuanto es puesta al servicio del Señor. Ese es el secreto del éxito espiritual. No debemos tratar de enseñorearnos de la naturaleza material ni debemos rechazar las cosas materiales. La mejor manera de hacer el mejor uso de una mala compra consiste en emplear todo en relación con el supremo ser espiritual. Todo es una emanación del Espíritu Supremo y mediante su poder inconcebible, Él puede convertir el espíritu en materia y la materia en espíritu. De manera que una cosa material, supuestamente material, se convierte de inmediato en una fuerza espiritual, la gran voluntad del Señor. La condición necesaria para un cambio tal es emplear en el servicio del espíritu la supuesta materia. Esa es la manera de tratar nuestras enfermedades materiales, de elevarnos al plano espiritual, en el que no hay sufrimiento, lamentación y temor. Cuando todo se emplee de ese modo al servicio del Señor, podremos experimentar que no existe nada a excepción del Brahman Supremo. Así llegaremos a comprender el mantra védico que dice todo es Brahman.
Entonces, mismo si la materia puede condicionarnos, pero se puede convertir en espiritual, ¿verdad? Así es el ejemplo de la terapia, que lo material se puede convertir en nuestra salvación, lo podemos espiritualizar, simplemente cambiando, elevando la conciencia. Todo está en, definitivamente para liberar el alma tenemos que purificar la conciencia. Y purificando nuestra conciencia, todo lo material que puede ser súper autodestructivo se va a volver en algo sublime y espiritual. En esta misma condición, en este mismo cuerpo, podemos espiritualizar nuestra vida. Ya hay. Ya. Texto 34. Hacemos uno y uno. Ujú. Así que cuando todas las actividades del hombre se dedican al servicio del Señor, esas mismas actividades que ocasionaron un cautiverio perpetuo se vuelven las destructoras del árbol del trabajo. Significado. En el Bhagavad Gita se dice que el árbol del trabajo fruitivo, que perpetuamente ha ocupado al ser viviente, se asemeja al árbol bañano, pues sin duda está muy profundamente enraizado. El famoso ejemplo del árbol bañano. Mientras exista la propensión al disfrute del fruto del trabajo, uno tiene que continuar con la transmigración del alma de un cuerpo o lugar a otro, conforme a la naturaleza del trabajo de uno. La propensión al disfrute puede ser transformada en el deseo de servir la misión del Señor. Al hacer eso, la actividad de uno se convierte en karma yoga, o el camino mediante el cual uno puede alcanzar la perfección espiritual. Mientras se dedica al trabajo hacia el que se tiene una tendencia natural, ¿verdad? Se hace mucho énfasis en el trabajo donde hay una tendencia natural porque por ahí, por algo, tenemos alguna tendencia específica que se basa en nuestro aprendizaje en este capítulo de nuestra vida. Aquí la palabra Atma señala las categorías de todos trabajo fruitivo. Se concluye entonces que cuando el resultado de todo trabajo fruitivo y de cualquier otro trabajo se acopla con el servicio del Señor, deja de generar más karma y gradualmente se desarrolla hasta convertirse en servicio devocional trascendental, que no solo cortará por completo la raíz del árbol bañano del trabajo, sino que además transportará al ejecutor hasta los pies del loto del Señor. En resumen, uno tiene que primero que todo buscar la asociación de devotos puros, los cuales no solo son eruditos en el Vedanta, sino también en almas autorrealizadas, sino también son almas autorrealizadas y devotos inmaculados del Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios. En medio de esa asociación, los devotos neófitos deben prestar servicio amoroso física y mentalmente sin reservas. Esa actitud de servicio inducirá a las grandes almas a mostrarse más favorable en lo referente a otorgar su misericordia, la cual le inyecta al neófito todas las cualidades trascendentales de los devotos puros. Gradualmente, eso se desarrolla hasta convertirse en un fuerte apego a oír las narraciones de los trascendentales pasatiempos del Señor, lo cual permite comprender la posición constitucional de los cuerpos burdos y sutiles, y por encima de ello el conocimiento del alma pura y su eterna relación con el alma suprema, la personalidad de Dios. Después de que la relación se determina mediante el establecimiento de la relación eterna, el servicio devocional puro que se le presta al Señor comienza a desarrollarse gradualmente y a convertirse en conocimiento perfecto acerca de la personalidad de Dios, más allá de la esfera del Brahman impersonal y el Paramatma localizado. Mediante esa clase de Purushottama Yoga,
tal como se declara en el Bhagavad Gita. Uno se vuelve perfecto incluso durante la presente existencia corporal y se exhiben todas las buenas cualidades del Señor en el máximo porcentaje. Así ocurre el desarrollo gradual mediante la asociación de los devotos puros. Los devotos puros, cuando nos refugiamos en ellos, los servimos con devoción y con una actitud de humildad, ellos nos empoderan, así es, con el maestro espiritual. A veces nos dan instrucciones y al seguirlos, aunque no tenemos ninguna cualidad por ejecutar las cosas que ellos nos dicen hacer, de repente vamos a empezar a poder hacer muchas cosas que nunca habíamos, podemos hablar en público, cocinar, cantar, tocar instrumentos o hablar en una universidad, cosas que nunca realmente hubiéramos podido hacer y no podríamos hacerlo por nuestra cuenta si no fuera que es ese flujo de la bendición, de la misericordia de los devotos del Señor. Y asimismo Krishna, cuando ve la sinceridad del devoto, lo ilumina a través del corazón. Así que si tenemos esa mentalidad y esa actitud en siempre estar consciente que cuando hacemos algo bien, no es gracias a nosotras, a nuestra inteligencia, a nuestras cualidades. Todo lo bueno que podemos hacer es solo por la gracia y la misericordia de los devotos, las devotas, los maestros. Entonces, con esa mentalidad podemos llegar a hacer cosas maravillosas para la misión, siempre con esa mentalidad muy clara en que todo es por la misericordia del maestro espiritual. Y eso también es lo que siempre mencionaba Srila Prabhupada cuando apreciaban todo lo que él hizo, él siempre decía, eso solo lo pude hacer por la gracia del Guru. Ujú. Eso es muy impresionante cuando uno llega a realizar eso, o sea, a tener esas realizaciones de lo que mencionaba usted, de que hacemos cosas que nunca nos hubiéramos imaginado o creíamos que fuéramos capaces de hacer. Y ahí es cuando se rompe también ese punto que mencionan de que estamos divididos por categorías, de que no, tú nada más puedes hacer por clase social o por tu naturaleza material hacer ciertas cosas, pero por seguir la instrucción del gurú se rompe eso. Terminas, uno puede hasta capacitarse para hacer cosas brahmínicas, o para los que a veces no se nos da mucho ser comerciantes, termina uno envuelto en esas actividades, pero de manera espiritual, pero gracias al deseo de cumplir a la misión. O si no se le da a uno las manualidades o ciertas actividades, por seguir la instrucción del gurú, se empodera, se abre la imaginación, la mente, el estudio de las escrituras o simplemente la vida espiritual, ¿no? Quienes, en mi caso, decíamos, no, a mí la meditación no va a ser lo mío. Y de pronto, pues aquí estamos. Y es gracias a este proceso y al paramparam, a la conexión que tenemos con el maestro y este camino espiritual. Es algo muy bonito que uno lo va viviendo día a día, cuando ya se conecta. Sí, muchas gracias, Ananda Lakshman. Sí, es verdad. Cuando uno entra en contacto con el bhakti, con el servicio devocional, entra como en una dimensión extraña y uno ve como que todos los devotos tienen vidas extrañas también. De repente empiezan a viajar, a hacer
como decíamos, muchas cosas que nunca pensamos hacer. Y así, como se sale de una estructura, ¿verdad? Muchas personas dicen, pero ustedes, ¿cómo hacen esto? Cantan en la calle, viajan de aquí para allá. Y, y sí, definitivamente al conectarse así con el servicio devocional, Krishna también es como, vemos que los maestros también viven en una dimensión diferente. Ujú. Y como mencionaba Narada Muni, ¿no? El flujo, al estar con los devotos puros entras en otro flujo de energía, otra frecuencia. Y estando cerca de ello, uno entra también de alguna manera en ese ritmo. Y cuando ellos se van, uno otra vez siente que se le baja a veces la energía. En las lecturas de la biografía de Srila Prabhupada es muy sorprendente, entre muchas cosas, cuando de pronto viajaba con los primeros discípulos y iban juntos y de pronto les decía a unos, ustedes bájense en el siguiente pueblo o ciudad y ahí ustedes van a levantar un templo. Y ellos, ¿cómo? ¿Cómo aquí si no hay nada? Nosotros dos o nosotros tres. ¿Y con qué? Si nada más traemos una maleta o algo. Pero ellos los empoderaban y al poco tiempo ya tenían todo un templo establecido. Y ya mucho tiempo después no nada más eran templos, sino programas muy bien estructurados como namahatas o programas entre familias y distintos tipos de prédica. Pero era gracias a esa instrucción y que daba mucho entusiasmo, empoderaba mucho a los discípulos a través de Srila Prabhupada. Ujú. Sí, como es la historia, ¿no? Que iban en el tren, En el tren, sí. Prabhupada Sí, y eso sus contó. discípulos. Ajá. O también cuando le mandó a los devotos a abrir templo en Inglaterra, que ya muchas veces Bhaktisiddhanta Saraswati había mandado devotos sannyasi a predicar allá en Londres y no tuvieron éxito y fueron estas dos parejas de hippies, de devotos recién, ¿verdad? Fue Yamuna con Gurudas, Malati, Mukunda. Y de la nada, obviamente, siempre iban sin dinero. Es un poco el estilo del ashram, cuando nos mandan a hacer sankirtan viajero y sin dinero, entonces solo con libro, y ahí todo va fluyendo, de todas maneras. Es, se vuelve algo así muy divertido, depender en el Señor y son aventuras trascendentales. Y así, este, uno entra en una dimensión más mística. Pero todo es por el guru, ¿no? El Todo por real él. poder Por el guru. de uno. Sí, y por eso cuando a veces estamos en una vida más estructurada, ¿no? Es difícil entender la vida espiritual cuando es así, muy espontánea. Hay muchos límites en los cuales yo estudié tal carrera o algo y nada más me dedico a eso. O no, yo no soy bueno para cocinar o no soy bueno para tales cosas, pero en conciencia de Krishna uno de pronto hace cosas de reparación, construcción y de pronto a la media hora, a las 2 horas ya está en otra actividad muy contrastante. 2 horas después Estás ya tocando el estás, armónico, cantando. ajá, y luego 2 horas después otra cosa totalmente distinta y es algo que uno no piensa que eso es meditación también, porque uno está meditando, lo hago por el guru, lo hago por mi vida espiritual, lo hago por conectarme con Krishna y al mismo tiempo para conectar a todos los demás también, ayudar a conectarse. Es de todo un poco, pero es una de las cosas que también a mí
me gustó mucho esta filosofía, o sea, como que romper esos límites y esas estructuras que tenemos en la mente que no nos hacen vivir más, o aprovechar al menos, ¿cómo es ese dicho de sacar lo mejor de esta mala compra? Sí, sí, verdad. O sea, de toda esta situación que podría verse adversa de estar en el mundo material, sí Ujú. hay algo muy bueno y como lo que decía Dinabando Prabhu, o sea, estar felices, al menos en esta situación material, pero siendo, practicando conciencia de Krishna. Sí, así dice, recientemente leímos, ¿no? Aquí en este mundo material podemos vivir en una frecuencia espiritual. Y a pesar de todas las dificultades, como bien dijiste, así uno saca como un buen provecho de una mala ganga o algo. Sí. Un buen uso Sí, de una manera. Ujú. ¿Qué dice Madre Ananga? Hacer un buen uso de esta mala ganga. Sí, 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 totalmente. Y Krishna nos da toda la herramienta, ¿no? Entonces Narada Muni también estaba en una situación, hijo de una sirvienta, ahí con los sabios y obviamente por su naturaleza sumisa y receptiva, entonces se pudo conectar de forma pura. Ujú. Si a mí me preguntan, en Italia, ¿usted sabe cocinar cosa italiana? Dije, no, aprendí en el templo, yo no sabía cocinar nada en Italia. Sí, pero bueno, muy buenas reflexiones personales. Vamos a leer el 35. Es muy lindo el texto. ¿Me toca a mí o a ti? Porque a mí, no. Mira. Ah, yo, pues, tú sigues porque la mano impersonal se me Ah, complica. Texto 35. Cualquier trabajo que se haga aquí en esta vida para la satisfacción de la misión del Señor se llama Bhakti Yoga o amoroso y trascendental servicio que se le presta al Señor. Y lo que se denomina conocimiento se vuelve un factor concominante. Significado. Es una noción general y popular que mediante el desempeño del trabajo fruitivo en términos de lo que indican las escrituras, uno se vuelve perfectamente capaz de adquirir conocimiento trascendental para la iluminación espiritual. Algunas personas consideran que el Bhakti Yoga es otra forma de karma, pero en realidad el Bhakti Yoga está por encima tanto del karma como del jnana. El Bhakti Yoga es independiente del jnana y del karma. En cambio, el jnana y el karma dependen del Bhakti Yoga. Este Kriya Yoga o Karma Yoga, tal como se lo recomienda Sri Narada a Vyasa, se recomienda específicamente porque el principio es el de satisfacer al Señor. El Señor no quiere que sus hijos, los seres vivientes, padezcan el sufrimiento triple de la vida. Él desea que todos ellos vayan a donde está Él y vivan con Él. Pero ir de vuelta a Dios significa que uno debe purificarse de la infección material. Cuando el trabajo se realiza entonces para satisfacer al Señor, el ejecutor se purifica gradualmente del afecto de la materia. Esa purificación significa la obtención de conocimiento espiritual. Por lo tanto, el conocimiento depende del karma o trabajo que se haga para el Señor. Cualquier otro conocimiento que esté desprovisto del Bhakti Yoga o la satisfacción del Señor no puede conducirlo a uno de vuelta al reino de Dios, lo cual significa que ni siquiera puede ofrecer la salvación, como ya se explicó en relación con la estrofa
Naishkarmyam apyachuta bhavavajitam. La conclusión de esto es que un devoto dedicado al inmaculado servicio del Señor, dedicado específicamente a cantar y oír hablar de sus glorias trascendentales, queda al mismo tiempo iluminado espiritualmente por la divina gracia, tal como se confirma en el Bhagavad Gita. Cualquier trabajo que se haga aquí en esta vida para la satisfacción de la misión del Señor se llama Bhakti Yoga o amoroso y trascendental servicio que se le presta al Señor. Así aquí estos grandes mensajes los da Narada Muni a Srila Vyasadeva, mostrando cómo todo el conocimiento es una herramienta importante, pero sin el Bhakti Yoga, como se dice aquí, el Bhakti es independiente de todo, de jnana, del karma, de cualquier religión, de cualquier credo o cultura. Pero todo lo demás sin el Bhakti eh, es inútil, no llega a su éxito. Mismo el Karma Yoga, Kriya Yoga, Jnana Yoga, el conocimiento, dependen del Bhakti. Sin el Bhakti no llegan a su plenitud. Ningún camino sin el amoroso servicio al Señor no llega a su plenitud espiritual. ¿Comentarios? ¿Quieren que terminemos aquí, en este lindo texto? Sí, como ven. Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, porque el otro está muy extenso Sí, y es para analizar para a analizar. detalle. Sí, Muy bien, sí, porque son textos fundamentales para entender el Srimad Bhagavatam. Y puntualmente explica una y otra vez Sukadeva Goswami que el Bhakti Yoga es como se dice, el fruto maduro, la crema de todo el conocimiento. Entonces vamos a terminar aquí hoy, muy felices, sirviendo a los devotos que siempre se presentan, ¿verdad? Situaciones de pedir ayuda y también poder servir a todas las devotas y devotos que se cruzan en el camino. Entonces, pues muchas gracias por compartir la lectura. Vamos a continuar. Aribola, Leida, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tu gatito? Ay, pues todavía está malito. Mm, Si pueden hacer ahí oración por él, por favor. Ahorita, de hecho, claro, lo voy a ir a... sí. Gracias. Tú le sigues cantando también, ¿ya? Sí, sí, también. Sí, le estoy cantando. Pues bueno,